El significado etimológico de la palabra nacionalismo proviene del latín "nasi", lo cual significa nacer, y del sufijo "ismo", que equivale a sistema, teoría, doctrina o tendencia. Por ende, desde sus raíces etimológicas podemos interpretar que dicha palabra hace referencia a una tendencia o pensamiento que debe ser analizado y comprendido desde el fenómeno del nacimiento. Es decir, que esta ideología nacionalista está basada en la creencia de que lo que te definía como ser humano y te determinaba de por vida era el territorio en el que habías nacido o la comunidad a la que pertenecías. El nacionalismo tiene su origen histórico en el siglo XIX como un fenómeno político y social complejo que comenzó durante la dominación napoleónica. En esta época se veía como el emperador francés Napoleón buscaba expandir la cultura y las ideas de esa misma Francia hacia todo el mundo, buscando que éste se unifique y que en el mismo su país ejerciera dominio por sobre los demás imperios, dejando a todo el planeta sujeto a las bases y condiciones que impondría la cultura francesa, que a sus ojos era superior al resto. Este sentimiento nacionalista se fortaleció tras el Congreso de Viena debido a la manera en que las grandes potencias habían rehecho el mapa europeo, tratando de que nuevamente sus ideas y culturas dominen una superficie de mayor extensión territorial, tratando de unificar a Europa en una cultura común y que se abandonaran las ideas de la Revolución Francesa y se retomaran las que precedían a la misma, dejando en claro que ese era el tipo de cultura que era la más apta para regir a todo el continente. A lo largo de la historia se fueron desarrollando distintas ideas vinculadas al nacionalismo. Las mismas siempre acordaban en que cada nación tiene derecho a formar su propio Estado para realizar los objetivos o aspiraciones sociales, económicas y culturales de un pueblo, sobre todo el logro de un Estado independiente. Dicho pensamiento se caracteriza ante todo por el sentimiento de comunidad de una nación, derivado de sus orígenes, religión, lengua e intereses comunes. Sin embargo, con el paso del tiempo, pudimos apreciar cómo en distintas partes del mundo esta concepción comenzó a llevarse a un extremo. Dicho extremo planteaba una forma de pensar que defiende una nación o una región por encima de todo, incluso por encima de las personas. Ahí es donde aparece el problema que motivaría tanto la iniciación de la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los países de Europa de ese entonces reflejaban este sentimiento nacionalista, estando orgullosos de sus costumbres, pero mirando con desprecio y resentimiento a las otras culturas por no pertenecer a la misma comunidad o familia y tener distintos valores y tradiciones. El nacionalismo de ese entonces debe ser entendido desde el hedonismo, ese enamoramiento enfermizo y obsesivo de su mismo país y nación que cada habitante tenía entendido a su cultura como superior a la del resto, denigrando y despreciando al otro por ser distinto. También debemos entender a dicha doctrina como una expresión del maniqueísmo social, en donde no había grises, es decir, todo era blanco o negro. Uno creía que su cultura estaba bien y la otra no. Mi nación es luz y la tuya oscuridad. Estos sentimientos discriminatorios y xenófobos eran los que reinaban en la Europa de comienzos del siglo XX, en donde se buscaba generar en los ciudadanos de una misma nación el sentimiento de pertenencia, utilizando diferentes argumentos, herramientas y estrategias violentas como las guerras y las conquistas del territorio, las cuales generaban sentimientos de pertenencia en el pueblo o nación y en donde eran distintos si ésta era triunfante o si se la perdía porque siempre estaba primero los sentimientos de pertenencia de sus habitantes en el conflicto bélico. Este sentimiento del nacionalismo que explicamos previamente fue uno de los grandes causantes de la Primera Guerra Mundial, dado que el mismo se vio manifestado en el hecho que dio inicio a dicho conflicto bélico, el cual fue el asesinato de Francisco Fernando, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, en manos de un terrorista serbio que buscaba plasmar el sentimiento de pertenencia a su nación, buscando la separación de dicho imperio por parte de su país. No solo fue desde el punto ideológico que la doctrina nacionalista contribuyó a la guerra, sino que también lo hizo influyendo en las razones económicas de la misma, ya que todas las acciones que los países tomaban se veían atravesadas directa o indirectamente por ese pensamiento. Todos los países de ese entonces tenían en común el afán individualista de crecer y llevar la delantera buscando posicionarse como potencias mundiales y ganar territorios que les facilitarían la tarea de expandir su cultura y su nación. Motivados por la ideología nacionalista que se vio enaltecida en estos tiempos, los estados, en pos de su propio beneficio, comenzaron a invertir el capital excedente de su producción industrial en armamento, compitiendo entre sí y demostrando poder desde la exhibición de armas. A esto se lo va a conocer como carrera armamentística.
Además, también empezaron a tejer alianzas entre sí en caso de que esta guerra iniciara constituyendo el período que inició en 1871 y se conociera posteriormente como paz armada. Las alianzas no siempre fueron las mismas. Un punto de inflexión en esta fue la salida del canciller Bismarck del poder. Con él a la cabeza, las alianzas eran la entente de los tres emperadores por las que se unían los llamados imperios centrales de la Europa decimonónica, Alemania, Austria-Hungría y Rusia. Y luego la doble alianza entre Alemania y Austria-Hungría. A esta se le suma la triple alianza, Alemania con Austria-Hungría e Italia en 1882, y la renovación de la entente de los tres emperadores en 1881. Gran Bretaña era el país más poderoso del mundo en cuanto a economía y poderío militar se refiere. Aunque su posición no tenía una competencia que lo amenazara, un posible competidor era Alemania, que era una potencia europea más pequeña y que de momento no suponía una amenaza a la supremacía industrial y militar de Gran Bretaña. El tamaño de la economía alemana había tenido un crecimiento sostenido y rápido durante el último tercio del siglo XIX y ya era la segunda economía de Europa. También en cuanto a poderío militar, el ejército y la marina de Alemania habían tenido un fuerte crecimiento, convirtiendo al ejército de ese país en el más fuerte de Europa continental. Todos estos cambios geopolíticos habían provocado una rivalidad política, económica y estratégica entre Gran Bretaña y Alemania. La situación de cada país y sus respectivas alianzas fueron: Gran Bretaña. A principios de siglo se encontraba aislada a merced de la competencia colonial que mantenía con Francia y Rusia, y a la política de rearme naval iniciada por Alemania tras la caída de Bismarck en 1890. Además, para solucionar los viejos conflictos que tenía con Francia, realizó un tratado llamado la Entente Cordiale. Este acuerdo dejaba de lado las diferencias coloniales entre ambos países. Francia. A pesar de las tentativas de aislamiento diplomático por parte de Alemania, tras la guerra franco-prusiana en 1870 y de sus diferencias coloniales con Gran Bretaña, desplegó una gran actividad diplomática y, como mencionamos anteriormente, se alió con Gran Bretaña y Rusia. Alemania. Tras la caída de Bismarck, Guillermo II continuó con la política de alianzas que buscaba mantener el equilibrio del continente. A la vez, intensificó su potencial bélico. Como ya dijimos, firmó la Triple Alianza con Italia y Austria-Hungría. Rusia. Había sido aliada de Alemania en la Liga de los Tres Emperadores. Sin embargo, inició un paulatino alejamiento de ella a raíz de las burdas maniobras de Bismarck para provocar una nueva guerra franco-alemana. Esto la llevó a pactar con Francia primero y Gran Bretaña más tarde. Estos tres países formarían luego la Triple Entente. Por todo lo realizado, la industria de armas aumentaría considerablemente en recursos. Además, la producción de nuevas tecnologías para la guerra estaría en ascenso. También se incorporaron nuevas armas bélicas como tanques, submarinos, bombas químicas, aviones, ametralladoras, entre otros. Todas estas armas fueron las causantes de que en la guerra se generen una gran cantidad de bajas entre los países, superando ampliamente a las producidas en cualquier otro conflicto bélico anterior, con la suma de 10 millones de muertos.